Otro factor importante es mantener un método para sincronizar nuestra estructura y los datos de nuestra base de datos. Acá vamos a hacer una prueba con esta tabla, se llama la tabla de géneros de Anime Cream. Entonces vamos al código fuente donde modificamos la base de datos. Esta base de datos recuerden que se mantiene en un control de versiones. Entonces pues nada, aquí vamos a crear un nuevo campo. Le vamos a poner de nombre, no sé, new. Y digámosle que va a ser del tipo varchar. ¿Listo? Entonces ahora queremos que esta base de datos pues lógicamente esta estructura se actualice. Simplemente corremos el siguiente comando. El comando se llama db local timing. Y ya con eso lo que hace es que me hace una copia de seguridad de los datos, me actualiza la estructura y me restaura la copia de seguridad. Bueno, ahora vamos a la base de datos y verificamos que me haya quedado restaurada la nueva estructura. Y efectivamente ahí aparece el campo llamado new. Bueno, una vez ya verificamos que está el campo new, miramos en la estructura, nos dice que, bueno, vamos a hacerle un cambio del tipo de dato para verificar que se pueden hacer actualizaciones constantes en la base de datos y que el proceso de automatización me va a permitir actualizar las veces que sean necesarios la estructura y también los datos de la base de datos. Entonces le vamos a decir refrescar y ahora vamos a mirar la tabla de géneros y ya, tenemos que la longitud ha cambiado y ahora es de 50. Listo, entonces esta era la prueba de cómo sincronizar datos, de cómo sincronizar la estructura y los datos de forma local. Ahora, bueno, vamos a hacer otra prueba. Quiero tener la última versión de la base de datos del servidor remoto y vamos aquí a borrar los datos y quiero descargar esos datos de esa tabla de la base de datos del servidor remoto. Entonces básicamente vamos a utilizar este comando. Ahora el nombre del comando va a ser copy remote to local. Copiar remoto a local y ya, se conecta con el servidor remoto. Después de pasar la parte de autenticación, me va a generar una copia de seguridad de la base de datos remota. Después de eso me va a empezar a descargar los nuevos archivos que se generaron en la base de datos remota y me los va a descargar a este equipo. Ahí empezó la descarga, se está mostrando por pantalla en este momento. Una vez terminada la descarga de los dos archivos, tanto el archivo de datos como el archivo de la estructura más los datos, se restaura. Entonces vamos a verificar si la base de datos, si los datos de esa tabla quedaron restaurados. Pero no, vamos a mirar qué pasó. Ok, listo. Sí, aquí están los datos, aquí está la estructura. Pero, claro, se descargó, se generó la nueva versión de la base de datos, pero no se había actualizado. Ya se actualizó, verificamos. Y efectivamente tenemos toda la información más el campo nuevo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitar ese campo new. Que ese campo solamente lo creamos pues para verificar el proceso de sincronización, para mostrar cómo funcionaba. Claro, ahí mantenemos el control de versiones, ejecutamos, tenemos la versión anterior de la base de datos. Sin ese cambio, volvemos a llamar al servidor y le decimos que ya en esa ocasión me descargue esa última versión de la base de datos que estamos manejando actualmente. Y ya, bueno, se hace el mismo proceso, autenticación, la creación del archivo de copia de seguridad y la descarga de los archivos generados del servidor. Después de eso se crea una nueva versión local con el código de la base de datos actual. Y ya después de eso lo que hace es que vuelve y se monta en el servidor local, en la base de datos local. Actualizamos y bueno, aquí lo que sucede es que lógicamente pues la base de datos tenía 4 campos y ahorita tiene 3, entonces el editor está mostrando un error, pero simplemente lo volvemos a abrir, reiniciamos el editor de la base de datos, reiniciamos el programa que me está manejando la base de datos de forma visual y nos conectamos de nuevo y ya, vamos a la tabla género y vemos que están los mismos 3 campos de al principio y ya la base de datos quedó totalmente restaurada.